Paz de Cristo. El Señor bendiga a cada uno de los que tienen la oportunidad de escucharnos a través de los diferentes medios, de las diferentes plataformas de internet, en la Radio Vencedores, con nuestros hermanos Orozco, nuestro hermano Pastor Polo Orozco, nuestro hermano Isaí, encargado de radiovencedores.com. Bendiciones de lo alto, y vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios el día de hoy. Y a este mensaje hemos titulado Vidas conforme al ministerio. Vidas conforme al ministerio. Y quisiera que empezáramos a considerar el mensaje de la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 4. Señor la gloria. Capítulo 4, verso 5. Capítulo 4 de 2 de Timoteo, verso 5. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Constantemente escuchamos nosotros la palabra ministerio en las congregaciones, en diferentes plataformas de internet donde es transmitida la Escritura, la palabra de Dios. En la radio, los que tenemos acceso a la radio cristiana, en los lugares donde existe radio cristiana, y por diferentes partes donde la palabra de Dios nos es comunicada, escuchamos la palabra ministerio y a veces no alcanzamos a comprender el significado de eso. Cuando escuchamos palabras como ministro, como diácono, constantemente la primera imagen que nos viene a la cabeza es viendo a aquel Felipe acercándose al carruaje de aquel varón que, pues muy mencionado, a aquel varón etíope. Constantemente pensamos en él acercándose y diciéndole, ¿pero entiendes lo que lees? Pensamos en él como aquel evangelista, como aquel varón que le dijo, bueno, si crees de todo tu corazón bien puedes, y bautizó a este etíope. Pensamos en la palabra diácono y en la palabra ministerio cuando leemos que el Espíritu Santo lo desapareció. Cuando escuchamos la palabra diácono, también vemos en nuestra imagen mental, vemos a aquel Esteban diciendo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios en las alturas. Y pensamos en cosas tremendas. Eso es lo que nos viene. Al hombre también, cuando piensa en un nombramiento, diácono, sea ministro, sea pastor, sea ayuda, cualquier ayuda, constantemente la primera imagen que se le viene al hombre es la grandeza, el cargo de grandeza que tendrá dentro de algún ministerio, dentro de alguna iglesia, dentro de algún registro o alguna asociación religiosa. Pero veamos a través de la Escritura qué es la palabra ministerio. Y como primer punto quisiera tocar esto, ¿qué es un ministerio? Cuando en Éxodo capítulo 24 verso 13 y Números capítulo 11 verso 28 se nos habla de Josué, dice que él era ministro de Moisés, y nos dice en un sentido de que esta palabra ministro nos dice en un sentido de que él era siervo de Moisés, él era sirviente de Moisés, él era ayudante de Moisés. En el capítulo 3, verso 5 al 9 de Números nos habla del ministerio levítico. Y cuando nos habla del ministerio, ahí la palabra ministerio es el hebreo abodá, que significa toda clase de trabajo. Ahora, si nosotros pensamos en toda clase de trabajo, hay diferentes trabajos. En una iglesia hay diferentes trabajos. Está la persona que se encarga de abrir el templo. Está la persona que se encarga de barrer el templo. Está la persona encargada de llevar y de traer a los creyentes, a los hermanos, a los fieles, a los invitados. Está la persona encargada de la alabanza. Está la persona encargada de los varones. Está la persona encargada de los carros aún.
Entonces, dentro de la iglesia hay diferentes trabajos que se pueden ejercer. Y por lo tanto, abodá, la palabra ministerio en hebreo es abodá, significa toda clase de trabajo. Entonces puede ser desde el más mínimo trabajo, desde el más sencillo trabajo, hasta el más dificultoso trabajo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 5, ahí donde iniciamos, cuando dice cumple tu ministerio, aparece la palabra griega en el original, porque cabe mencionar, por si usted no lo sabía o el que ya lo sabe, recordarlo, que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Al Señor le plació escribir el Nuevo Testamento en el idioma griego. Entonces, en el original aparece la palabra diaconía. Cumple tu diaconía, que significa cumple tu servicio. Servicio. Si gusta acompañarme a ver una característica del apóstol Pablo, aquel apóstol hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, que nos describe que en cuanto a la ley un gran celo. Aquel apóstol describe de sí mismo esto en el capítulo 3 de Efesios, verso 7. Únicamente este verso 7 dice: del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su potencia. Aquí nos está hablando del ministerio que Dios le dio en cuanto a los gentiles. Nos está hablando de la unión entre judíos y gentiles, el contexto. Pero el verso 7 dice: del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. Y cuando aparece aquí la palabra ministro, es la palabra griega diáconos. Esta palabra griega diáconos significa ayudante, ministro, servidor, sirviente, mandadero. Quiere decir que el apóstol Pablo, aún siendo él el apóstol de los gentiles, aún siendo él de un testimonio impecable en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, que los mismos hermanos glorificaban a Dios en él, porque decían: aquel que antes nos encarcelaba, que antes nos perseguía, hoy predica aquello que antes perseguía. Ese apóstol decía de sí mismo: yo soy hecho servidor, ayudante, mandadero, sirviente. Entonces, ¿qué es un ministerio? Un ministerio es un servicio. La importancia que tenemos nosotros de servir. Veamos qué importancia es que nosotros seamos sirvientes. Constantemente, cuando se piensa en un ministerio, se imaginan uno de los mejores lugares. Pero la escritura, según la escritura, un ministro, humanamente hablando, quizá es todo lo contrario a ocupar el mejor lugar. Capítulo 20 de Mateo, Evangelio según Mateo, San Mateo, capítulo 20, verso 20 en adelante, y leemos un poquito rápido. Dice: en el nombre de Jesucristo. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda, en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y seréis bautizados con el bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: podemos. Y él les dice: a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo.
Vamos a hacer una pausa aquí. En el verso 26 dice: el que quisiere entre vosotros hacerse grande será su servidor. Y el verso 27 dice: y el que quisiera entre ustedes ser el primero será su siervo. Quiere decir que para ocupar nosotros los mejores lugares delante de la presencia del Señor, necesitamos ser siervos en esta tierra. Necesitamos ser servidores en esta tierra. Dice la Escritura que el que no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe ha negado y es peor que un infiel. Por tanto, al recibir un nombramiento, llámese diácono, llámese servidor, llámese ministro, tiene que hacer la función de servidor, de diácono, de ministro. ¿Y cuál es esa función? Servir. Servir. ¿En qué? Como decía la palabra hebrea, abodá, en toda clase de trabajo. El que sirve, no hay una regla para qué lugar, en qué lugar puede servir, sino que el que sirve, el que practica el servicio, está dispuesto a servir en cualquier área que se le ocupe. No hay una categoría alta, una categoría degradante para el que tiene espíritu de servicio. Vemos el verso 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El mismo Señor Jesucristo nos dejó un gran ejemplo. Nos dejó un gran ejemplo que es servir. También aquí en el verso 28, cuando dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, aparece la palabra diaconeo en el griego, que significa ser servidor. Nosotros necesitamos ser diaconeo, que es ser servidor. Si gusta acompañarme a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 12. Capítulo 12, verso 7 y 8 dice: o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y el verso 7, cuando nos está hablando que todos somos miembros los unos de los otros, nos dice: si ministerio en servir. Y constantemente pensamos que el ministerio, estamos nosotros para servir a los del ministerio. Y sí, en realidad estamos nosotros para servirnos los unos a los otros. Pero muchas veces tenemos el pensamiento que el ministerio está muy elevado, muy elevado. Cuando espiritualmente está muy elevado, quiere decir que terrenalmente está sirviendo. Pero cuando el ministerio no está sirviendo, espiritualmente está muy abajo. Vamos por ahí también a Pedro. Y estamos viendo ya en otro punto, pudiera ser cómo guardar un ministerio. Dice el ministerio, pues cómo guardarlo en servir. Es algo que resulta ser, pues se puede decir que es algo muy sencillo. Ahora yo soy ministro, ahora yo soy diácono, bueno, sirvo. Pero en los hechos es algo tal vez un poco complicado, porque ¿qué es más difícil sino vencer nuestro orgullo? ¿Qué es más difícil sino vencer nuestra soberbia? Antes yo era licenciado, antes yo era abogado, antes yo tenía buen puesto, antes yo era gerente, pero vine a los pies de Dios y ahora tengo que lavar baños. Gloria al Señor. Vine a los pies de Dios y ahora tengo que barrer el templo. Antes yo era un gran guardia de seguridad y tenía bajo mi cargo 10 guardias. Y ahora vengo aquí y soy el que abre la puerta solamente. La vida de un ministro
tiene que ser una vida de servicio. Vemos un consejo que tiene que ver con esto en el capítulo 5, verso 5 de Primera de Pedro. Dice: en el nombre de Jesús, igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos. Y todos, dice todos. Cuando dice todos, no excluye a nadie dentro de la congregación. Dice: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Decíamos, mientras más elevado espiritualmente está el ministerio, quiere decir que terrenalmente está más humillado. Pero cuando más ensalzado terrenalmente está el ministerio delante de los ojos de Dios, es hecho nada. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio es un servicio. Un ministerio es toda clase de trabajo. Un ministerio es ayuda. ¿Cómo guardar un ministerio? Sirviendo. ¿Cómo guardar un ministerio? Siendo humildes. Y vamos a ver un tercer punto y último punto. ¿Quién puede ejercer un ministerio? Constantemente confundimos la palabra ministerio y la confundimos con un cargo de enseñanza, y pensamos que pues un ministerio es un cargo de enseñanza. Todos somos ministros porque todos somos servidores. Todos somos diáconos porque todos servimos, o todos deberíamos servir. Pero hubo una diferencia cuando el apóstol Pedro habla y dice: pues no es justo que nosotros estemos atendiendo y también estemos acá cuidando la palabra y estemos haciendo las dos cosas. No es justo. Y dice: escojan de ustedes varones para este servicio, y da las características. Y son escogidos aquellos varones para el servicio de las mesas y los apóstoles ocupados en la palabra. Entonces sí hay una diferencia entre quién puede servir en la palabra y entre quién puede servir en la iglesia como administrador de la palabra, como enseñador de la palabra, como profesor, como maestro, como predicador. El capítulo 3 de Primera de Timoteo nos está hablando del obispado y del diaconado, y nos da ahí los requisitos. Si usted un día anhela obispado, buena obra desea, dice el verso 1. Y si usted anhela diaconado, de igual es buena obra, pero tiene que leer los requisitos que están ahí. Entonces vemos en Primera de Timoteo capítulo 2 verso 8 en adelante. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos sean antes probados y así ministren si fueren sin crimen. Las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que bien ministraren ganan para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es el verso 14. Esto te escribo con esperanza que iré presto a ti, y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Dice el verso 9, que tengan el ministerio de la fe, el servicio de la fe con limpia conciencia. Esto es algo muy interesante. Quisiera que en otro tema fuéramos a considerar el servicio, el ministerio de la palabra. Por hoy solamente queda o resta decirles qué es un ministerio, un servicio, cómo guardar un ministerio sirviendo, quién lo puede ejercer. Todos los que lo hagamos con limpia conciencia. Cuando servimos a nuestros hermanos es como si sirviéramos a Jesucristo mismo, porque es el ejemplo que Él nos ha dado. Él no vino para ser servido, sino vino para servir. Bendiciones de lo alto.